enseñamos eso. Nosotros somos personas cristianas, yo soy testigo de Jehová. Yo no puedo aceptar que Kelly haya hecho eso, que no lo era. Él no era testigo, pero siempre le dábamos los buenos consejos. Y nunca lo quiso coger, los dos eran iguales, estaban drogadictos los dos. Bueno, mis amigos, ese es el testimonio de otra ciudadana más que atraviesa por unos momentos difíciles al ver cómo un familiar cercano pierde la vida de manos de su compañero, producto del gran problema de salud mental que existe en Puerto Rico. El país está arropado ahora mismo básicamente de un problema terrible y no hay luz al final del túnel, que es el gran problema. No hay recursos económicos, no hay personal y la verdad que lo que está surgiendo sobre este tema es muy, pero que muy alarmante. Miren estos números que voy a compartir con ustedes para que tengan una idea de lo que está pasando. Sin manos para atender el tema de la salud. Fíjense que en Puerto Rico lo que hay aproximadamente se estima entre 200 a 250 psiquiatras activos en Puerto Rico. Y fíjense que la cantidad de pacientes es inmensa. Básicamente cada psiquiatra tiene que atender aproximadamente unos 2.000 pacientes. Unos 2.000 pacientes y esto se resumiría a 40 pacientes diarios y tendrían que darle una atención de 10 a 15 minutos, 20 minutos máximo. Una persona que está atravesando por depresión o por problemas serios de salud mental necesita por obligación mucha atención médica. Vamos a ver los datos de las llamadas para que usted tenga una idea y de la gente que está afectada en estos momentos. A través de la línea Paz, que es la línea más importante para usted poder desarrollar una comunicación y buscar ayuda, es la línea Paz. Y fíjese, del 2014 al 2019, señores, hubo un aumento de 600% en las llamadas a esa línea telefónica. Para que tenga usted una idea, en el 2022 se hicieron 225.000 llamadas de personas o que conocen a alguien o que tienen una necesidad de servicio de salud mental. Fíjese, a la línea Paz. Y en el 2023, el año pasado, aumentó a 367.000 llamadas. De un año a otro aumentó 140.000 llamadas. Algo está pasando en Puerto Rico. Usted sabe que nosotros hemos comentado aquí que hay un serio problema de violencia, un serio problema de salud mental en el país. Lo estamos viendo y no hay los mecanismos y los servicios para atenderlo. Así que con ese tema arrancamos aquí a jugar pelota dura. Bueno, mis amigos, vamos a arrancar a jugar pelota dura con este tema y muchos otros. Hoy llega a nuestros estudios uno de los abogados más reconocidos, el abogado protagonista en toda la defensa del caso Charbonnier. Va a estar aquí con nosotros y hoy va a romper el silencio sobre todo lo que pasó allí. Y también ustedes saben que hoy el alcalde de Ponce tuvo su día en corte y han pasado muchas cosas y probablemente se le venció el tiempo para continuar en la candidatura a la alcaldía. Lo vamos a discutir en unos minutos pendientes. Aquí está Silmarie Fleming, Alex Delgado y licenciada Anibel Sloan. Saludos a los tres. Buenas noches, Ferdinand, a los compañeros y la audiencia. Buenas noches, sí, Ferdinand, Anibel y los amigos televidentes, bienvenidos. Buenas noches, Ferdinand, compañeros. Buenas noches, Puerto Rico. Mira, quería ponerlos a ustedes y al público en conocimiento un poco más el detalle. Nuestra compañera Kimberly preparó un poco un resumen de algunos datos importantes de lo que está pasando con el tema de la salud mental. Vamos a verlo. En medio de una vorágine de casos de salud mental, ayer Puerto Rico nuevamente se estremeció cuando esta joven se paró en un puente de la autopista Luisa Ferré y entre lágrimas amenazó con lanzarse hacia el vacío. Lamentablemente, los casos de depresión y ansiedad se relacionan íntimamente con las más de 800.000 personas que se suicidan en el mundo. En Puerto Rico, el 18.7% de la población entre 18 y 64 años presenta un trastorno psiquiátrico y el suicidio, lamentablemente, es una realidad. El pasado mes, un hombre decidió terminar con su vida lanzándose del puente de la avenida Valdoriotti de Castro y aunque Puerto Rico entero se consternó por la noticia, seguimos sin acción. Según el negociado de la policía, este año, 14 personas se han quitado la vida.
Bueno, sin duda alguna es un tema muy serio, preocupante. Presento un panel aquí de expertos para ver cuál es la solución al final del camino, si es que tenemos alguna. El doctor José Francischini, psiquiatra. Doctor, saludo, bienvenido. Gracias. Encantado de tenerlo aquí. La doctora Dormaría Arroyo, también psiquiatra. Doctora, gracias por la invitación. Se lo agradezco mucho. Y también está Johnny Rullán, hijo, psicólogo. Johnny, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, doctor, un poco estos datos le paran los pelos a cualquiera. ¿Esta es la realidad? Esta es la triste realidad y estamos viendo todos los días el aumento en la criminalidad, los problemas del diario vivir en Puerto Rico. Así que esto es un problema sumamente serio y específicamente porque cada día estamos viendo profesionales, especialistas médicos y entre ellos los psiquiatras. Las ofertas que nos están haciendo en Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene el mismo problema de salud mental que tenemos y que tiene el mundo entero. La salud mental es el problema principal de salud del mundo. Y Estados Unidos tiene un problema severo de salud mental, igual que nosotros, y nos están llevando a nuestros especialistas con unas ofertas que si yo tuviera 25 o 30 años menos, yo no tengo la más mínima duda que no estaría aquí. Doctora, ¿usted coincide? Estoy de acuerdo. Sí. Sí. Es admirable. Ella vino de estudiar en Estados Unidos. Esto es admirable y esto hay que reconocerlo. Doctora, una pregunta que le hago. ¿Qué es lo que, a su juicio, entiende usted que es lo que está pasando? Aparte de que se nos están llevando a los psiquiatras de Puerto Rico, ¿por qué tanto también desorden social, tantos problemas de salud mental? Bueno, yo encuentro, ¿verdad? Principalmente aquí hay un problema de socioeconómico que no podemos negar, ¿verdad? Hay una gran parte de la población que está en niveles de pobreza. Eso incide en violencia desde la niñez, en las relaciones familiares. Hay un aspecto de la estructura del sistema de salud, el cual pues está más que nada totalmente controlado por las aseguradoras y se ha ido desmantelando poco a poco el sistema. No hay una integración del sistema de salud. Por ejemplo, a un paciente lo hospitalizan, me llega a mí, la comunicación no existe entre el hospital y yo, no hay un nivel de cuidado intermedio, o hospitalización completa o nivel ambulatorio. Así que hay muchos pacientes que necesitan un nivel de cuidado intermedio y una comunicación entre los sistemas y los profesionales que no existe. Johnny Rullán, yo no tengo claro todavía a qué se debe el aumento tan significativo que hemos visto en los problemas de salud mental, o sea, nada más con los números que hay en las llamadas al sistema de la línea Paz y muchas otras cosas más. Creo que cualquier persona que ha estado viviendo en Puerto Rico en los últimos 10 años, mínimo desde María, sabes que las crisis han sido cascadiantes, una detrás de la otra, terremotos, pandemia, huracán María, recesión económica y las crisis a nivel individual, comunitaria, la pobreza, que sobre 40% de puertorriqueños viven bajo niveles federales de pobreza, cerca del 50% depende del plan vital, que son de servicios limitados comparado con las privadas. O sea que son muchas razones que se suman cada día más, donde en cualquier dirección que tú miras en Puerto Rico hay una crisis, y esto es una crisis entre múltiples crisis más que se dan en todas las ramas del gobierno, en los servicios sociales. Cualquier persona estaría en desasosiego constante, y por eso es que 1 en cada 4 personas padece un trastorno de salud mental, y en caso de adultos con ansiedad y depresión, 1 en cada 3 personas. Eso quería preguntar, precisamente todo esto que ha ocurrido del 2017 para acá, huracán Irma, María, terremotos, pandemia, encierro y muertes masivas, porque eso fue lo que trajo el COVID. ¿Cuánto ha acelerado eso? Si se ha podido medir antes y después del 2017, ¿cuánto aceleró ese impacto? Bueno, la mejor medida fue precisamente el termómetro que tenemos a través de la línea Paz, de esas llamadas de intervención de crisis, que vemos que se aumentan en un 600% a diferencia del... Pero ese 600% es la carga mayor es del 2017 en adelante. Del 2020 en adelante. O sea que eso, se entiende que es terremoto y pandemia la que realmente exacerba con el efecto acumulado de María que viene desde antes. ¿Ustedes han discutido con alguien o alguien los ha llamado para discutir alguna solución a este problema? El Estado, el Departamento de Salud, no sé qué, no sé si se está conversando sobre esto, porque es un problema serio. Y no sé si ustedes saben cuál es la solución. ¿Tienen alguna alternativa a esto? ¿Es el Estado el que tiene que resolver esto? Es el Estado el que tiene que resolver esto, sin duda, porque esto es un problema del Estado, esto es un problema de Puerto Rico. Obviamente todos de alguna forma tenemos que
participar no solamente en los problemas de salud mental, sino participar en todos los problemas que tenemos en Puerto Rico. Pero si nosotros no tenemos buena salud mental, no tenemos prácticamente nada. Pero el Estado es bien amplio. ¿Qué específicamente es lo que tenemos que hacer? Mari, son las residencias psiquiátricas en Puerto Rico. Solamente hay 12 plazas para residencias psiquiátricas, 6 en recinto de ciencia médica y 6 en ¿Qué significa eso? Quiere decir que cuando no se gradúa de escuela de medicina. Sí, bueno, doctor Arroyo, quería hacerle una pregunta. Déjame aclarar este punto. O sea, ¿qué significa 12 plazas? ¿Qué es eso? ¿Que solamente hay...? No, se gradúan 12 psiquiatras al año en Puerto Rico. No son pocos, en mi opinión. Lo que pasa es que la mayoría de ellos, desde que yo era residente, venía una corporación norteamericana, les daba una presentación en febrero y cuando se graduaban en julio se iban de Puerto Rico. Ese es uno de los problemas significativos y ahora con la globalización, tú entras en Indeed, buscas trabajo y ya cuando te gradúas no... O sea, es el mismo problema que están atravesando los especialistas en Puerto Rico en términos generales, pero especialmente nosotros éramos 600 hace alrededor de 10 años y quedamos 224, wow. ¿Sabes? También, y cada día vamos perdiendo más. También la pandemia precipitó el retiro de múltiples profesionales de la salud, pues porque por no abrir las oficinas, el riesgo de contagio, particularmente de la edad de los 60 en adelante, y eran personas que tal vez podían trabajar 10, 15 años más y también salieron del panorama y eso yo entiendo que ha reducido. Pero entonces la estrategia es no solamente, como decía Johnny, abrir más plazas para que se gradúen más, sino también darle más incentivos para que se queden. Retener los que se gradúan y se quedan. Es que, por ejemplo, el decreto que se le ofreció a los especialistas del 4% trajo de regreso a muchos especialistas puertorriqueños que querían. Pero se los quitaron. Pero ahora eso lo quitaron y por lo tanto ahora muchos psiquiatras de nuevo arrancan porque el promedio de un salario en Estados Unidos es alrededor de $300 la hora y en Puerto Rico es menos de 75 pesos una cuarta parte. Wow. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces uno tiene que ver 5, 6, 7 pacientes por hora. La realidad de Puerto Rico permite que un médico gane 300 la hora. O hay por lo menos un tope que uno puede decir, si llegan a por lo menos este número, aunque no sea 300, los retienen. Pues por eso es el decreto. ¿Sabes? Porque la mitad, ahora mismo, si tú no tienes el decreto, prácticamente pagas el 39% es de income tax, 40%. Lo matan. Pues imagínate. Lo empujan para que se vaya. Sí. Puerto Rico tiene un problema de narcotráfico y de uso de drogas. De hecho, hemos hecho reportajes aquí sobre el uso del fentanilo. Les pregunto a ustedes, ¿este incremento también en el uso de ese tipo de drogas conlleva... hay una correlación entre ese uso de drogas y los problemas de salud mental? Claro, la ciencia nos dice que la raíz de las adicciones muchas veces son traumas irresueltas desde la niñez. O sea, siempre hay una herida que te lleva a lidiar con ese dolor de una manera que tú no puedes hacer de forma independiente. O sea que si se trata desde pequeño o desde que se identifica algún patrón maladaptativo o problemático de uso de sustancias, pues tú puedes prevenir eso incluso desde la niñez. Una pregunta, doctora, ¿qué digo, verdad? Son tantos los casos, pero hay casos que se repiten constantemente cuando los van a ver ustedes. No sé si es el caso de la depresión, el caso de problemas de trabajo, el caso de droga. Son tantos. ¿Cuál es el que quizás más se repite, la constante? Si es que hay alguno. Bueno, los casos por los que más las personas buscan ayuda son depresión, pero los más comunes son ansiedad. Cuando uno explora... En mi opinión, hay mucho diagnóstico dual, mucho paciente con síntomas depresivos o ansiedad que se automedica con drogas. Veo. Pero eso uno lo viene a ver más tarde en el proceso de conocer al paciente y desarrollar una relación. Ahí la importancia del tiempo que uno está con el paciente, conocerlo y poder ¿Y cómo es esto? La oficina está llena de gente y usted está ahí, atiende, llega Ferdinand Pérez, se reúne con el doctor y no me he sentado bien cuando ya te está pensando, tengo la oficina llena, déjame ver cómo atiende este hombre lo más responsablemente, ¿verdad? Pero la realidad es que usted también tiene la oficina allí abarrotada. O sea, que es un problema serio para usted, pero también para el paciente. Porque bueno, depende del psiquiatra. Yo personalmente, y me imagino que la doctora también y yo, o sea, nosotros le dedicamos el tiempo al paciente. Sí. Yo no veo, yo como mucho veo 10, 12 pacientes en un día. Yo tengo una ética personal que yo me quiero acostar todos los días
tranquilo conmigo mismo, así que yo no estoy en esta de ver 30, 40 pacientes en un día. O sea, así que, y como yo, habemos mucho, ¿sabes? Así que lo que pasa es que hay otros psiquiatras que entonces ven 60, 70, 80 pacientes. En Puerto Rico hay muchas personas que sufren de depresión y estoy segura que están viendo este programa. ¿Qué ustedes le dirían a esas personas? Yo personalmente entiendo que muchas de las personas que sufren tanto de depresión como de ansiedad son usualmente respuestas a algo que les está afectando directamente y que no necesariamente tienen que llegar a tener o una ansiedad clínica o una ansiedad generalizada que requiera tratamiento, porque para una ansiedad generalizada tiene que estar 6 meses teniendo esa ansiedad para verdaderamente tener el diagnóstico. O sea, que mucho es falta de educación y que las personas sepan que hay inclusive hay mucha ansiedad normal y esperada. O sea, a respuestas de situaciones que nos pasan a todos. Así que tiene que haber mucho más educación en lo que es salud mental, porque a veces no estamos tan mal como creemos que estamos. Me pasa mucho. Llega el paciente muerto ahí, sin embargo, un poquito de terapia. Yo le digo, oye, es que si yo estuviera en tu situación, yo también estaría triste. Exacto. Así que, ¿sabes? Es una respuesta normal y esperada. Distintos especialistas. Yo no iba a decir algo, perdón, Alex. Bueno, precisamente por esa línea, Alex, creo que hay que reconocer que se merece un cuidado integrado de distintos profesionales, no solamente el psiquiatra, no solamente el psicólogo. Muchas veces hace falta la integración, que se llaman cuidados integrados, y si el paciente no está recibiendo eso, como el caso de Cristian, que se fue desaparecido y la mamá denuncia que no recibía psicoterapia, le daban píldora, pues usted tiene el derecho de exigir que se le dé ese tratamiento coordinado, interprofesional, donde reciba también psicoterapia junto con farmacoterapia, para que se atienda la raíz y no solamente se estabilice. El problema que han planteado otros especialistas respecto a los planes médicos, ese problema lo tienen también ustedes. Totalmente. El abuso de los planes médicos. Totalmente. Están subpagados. Es abusivo. Sí. Y ahí el Estado no hace nada. Bueno, en mi opinión no, al contrario. ¿Verdad? Yo leí un artículo con respecto a desarrollar una posible nueva programa de residencia. Sí. Pero me está curioso, no sé si yo estoy equivocada, pero es negociando con Pavía, ¿cierto? No soy parte Creo de que sí, y yo entiendo que Pavía también es dueño u opera APS, y APS es uno de los verdugos más terribles de los psiquiatras en Puerto Rico y los psicólogos y de todos los proveedores y de los pacientes de salud mental. Entonces ellos van a hacer una residencia ¿para qué? Para luego pagarle lo que les dé la gana a ese médico que gradúan, probablemente con estándares más bajos de lo que nos exige el board de Estados Unidos. Voy a retomar el tema la semana que viene sin falta, porque sin duda alguna esto es un problema muy preocupante y la verdad que tenemos que discutirnos, chocar estas ideas, porque si no nos vamos a quedar aquí encerrados con un montón de gente con problemas serios. Gracias a los tres, se los agradezco. Seguiremos profundizando. Voy con Kimberly para adelantar los próximos temas. Ya veo por aquí al licenciado Rebollo y también veo a Pablo, el candidato a alcalde por el Partido No Progresista de Ponce. Venimos rápido. Adelante, Kimberly. Gracias, Ferdinand. Y hoy fue la vista para determinar si cambiaba de jurisdicción el juicio contra el alcalde de Ponce. Pero escuche lo que allí se dilucidó. Porque eso es Pablo Borón, el candidato, imagínate, Pablo tiene una influencia tremenda en el tribunal. ¿Cuán cierto será? Hay evidencia. Hoy Pablo Colón llega a jugar pelota dura y contesta estas y otras interrogantes. Además, hay más de 40 cuerpos sin reclamar en el Instituto de Ciencias Forenses y se levanta el cuestionamiento. ¿Tendrá el factor económico algo que ver en esto? Nosotros lo analizamos.